Hola, mi nombre es Frederick Guzmán. En esta ocasión vamos a abordar un punto interesante que le gusta mucho a ciertos grupos religiosos, em, tanto de corriente cristiana, si se puede llamar así, sea protestante o católica, como también corrientes islámicas, que es este aspecto de que se considera que todavía el día de hoy, ¿sí? Las mujeres tienen que mantenerse en cierto perfil bajo en lo que es la sociedad o el propio ámbito de la religión, ¿sí? Como puede ser en el templo o como puede ser en la mezquita o en la iglesia y cosas similares. Bueno, antes que nada hay que comprender que la historia ha ido pasando por diferentes procesos, ¿ok? Observamos, si nos vamos a la literatura antigua, ¿sí? Hallamos que María, ¿sí? Quien estaba con Jesús, tenía un conocimiento bastante amplio y tenía muchas dificultades de poder aportar esa información, especialmente como gente como Kefa, ¿no? Le llaman Pedro. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban muy arraigados en esta idea de que las mujeres solamente estaban para concebir niños, ¿sí? Y para complementar las necesidades del esposo. Pero esto no es porque eso fuese desde el punto de vista espiritual, sino que sencillamente son aspectos culturales. Es decir, ellos vienen de un arraigo de patrones sociales que se siguen retroalimentando. Si observamos a medida que vamos hacia el pasado y llegamos a 10.000, 12.000 años atrás, no existía este concepto. En realidad no había una diferencia entre el hombre y la mujer más allá de los roles biológicos o psíquicos en función de sus capacidades. Por ejemplo, una mujer tenía más facilidad de ciertas cosas intuitivas, el hombre tenía otras facilidades en otros ámbitos, ¿sí? Analíticos. Sí, la mujer por el aspecto del hemisferio izquierdo es más emocional, el hombre por el aspecto del hemisferio derecho es más matemático, más cuadriculado a veces, más como de la razón, ¿sí? La mujer puede ser más espontánea, más creativa. Pero esto desde el punto de vista meramente biológico y mental. Entonces, ¿qué encontramos? Que como existen estas mitologías de que la mujer pecó hace tanto tiempo, entonces siempre se utilizaba como argumento para tener un control. Al mismo tiempo también se crearon muchos tabús sociales en función de la astucia a veces de las mujeres para querer conseguir las cosas utilizando por ejemplo la sensualidad. Entonces los hombres se previnieron un poco también y mantenían a las mujeres como muy sometidas. Entonces se creó fue una burbuja, ¿sí? Yo diría que misoginia, ¿sí? Para tener un sometimiento a las mujeres y básicamente eso se volvió algo cultural, no en todas partes del mundo, porque incluso en África siguen habiendo culturas desde hace mucho tiempo donde la mujer es la que tiene el rol principal. Sin embargo, eso fue el común denominador. Si también observamos la cultura, por ejemplo, de las Amazonas, ¿sí? En la antigua Grecia, ¿sí? Ellas eran todas mujeres, ¿sí? Ellas se amputaban los pechos, pero a veces buscaban hombres para tener relaciones con ellos, procrear, y los que eran niñas se quedaban con ellos o los hombres los asesinaban, incluso al padre del niño. Entonces era como un matriarcado, ¿ok? Entonces, si viajamos a la época del antiguo Israel, esto no era muy distinto. El pueblo judío era muy terco, hasta el día de hoy seguimos siendo muy tercos, ¿no? Entonces, seguían con estos roles. Es más, cuando se llegó a la cultura griega pasó algo de tiempo hasta que se permitió un poquito más de espacio al punto de vista de la mujer. En Egipto incluso también era complicado. Y lo que encontramos más bien es una cuestión cultural, ¿sí? Más que una cuestión mandada por Dios. Y esta cuestión no era solamente de los hebreos, esto en realidad viene de muchas otras culturas, porque todos ellos tienen esta idea de que el pecado original tenía que ver con una mujer. Sin embargo, no se aplica la idea de la responsabilidad del hombre, que pudo haber dicho, según el mito o no, no me interesa lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, es como un argumento forzado. También el hecho de la historia de los ángeles caídos, sí, que tienen relaciones con las mujeres, y se decía en la historia que ellas los habían seducido a ellos. Muy bien, pero la responsabilidad se vuelve a quitar del individuo masculino, ¿no? De decir, yo soy quien está en condiciones de poder opinar o no, ¿sí? Entonces me puede seducir, pues yo digo, no me interesa. Entonces es un argumento reforzado y que en realidad estriba en el interés de ciertas personas de querer tener dominio o control
porque no lo pueden tener desde el punto de vista de la astucia o de la sabiduría. Por ejemplo, en una relación donde las dos personas se respetan, ninguno de los dos tiene que hacer uso de estrategias más allá para tratar de tener un control sobre la situación. De hecho, querer tener un control sobre la situación no es otra cosa que ego. En consecuencia, ni el hombre necesita demostrar que es un líder encima de la mujer, ni la mujer necesita demostrar que no se siente sometida por un hombre. Sencillamente, si nadie los está atacando, no hay ninguna razón por la cual exista esta actitud. Ahora, si nos remitimos al pasado, eso es lo que ocurría. Y Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, una de las cosas que estaba diciendo era, dentro de esas cuestiones culturales, estas personas no entendían, ¿sí?, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Jesús trataba de mostrarlo todo el tiempo, por eso andaba rodeado de mujeres, ¿sí? En el sentido de que todas estaban colaborando, todas estaban participando, y a veces se generaba cierto malestar porque decían, bueno, esta mujer no tiene su propio marido, ¿qué hacen atendiendo a este hombre en vez de ir a atender a su propio marido? Porque era una cuestión cultural, ¿sí? Él está tratando de decirles, si ustedes tienen libertad de poder dejar su empleo, ¿sí?, o el que esté pescando, haciendo panes, o el herrero, y estar aquí, porque ellas no, ¿sí? Y es que tanto es así, hasta en la cultura musulmana, en muchas partes de los países musulmanes, las mujeres ni siquiera reciben una educación escolar, porque se dice, ¿para qué necesitan eso si van a ser amas de casa? Jesús, sin embargo, compartía literatura con sus hermanas, ¿sí?, desde que eran niños. Entonces no existía esta concepción, y él estaba tratando de meter eso en la sociedad, pero la sociedad hebrea era muy difícil, hasta el día de hoy un poco terca, aunque ya no piensa de la misma manera. Entonces Pablo estaba tratando más bien era de cuidarle las espaldas a las mujeres. ¿Por qué? Él dice, prohíbo que la mujer lidere. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, muy distinto hoy día, las mujeres realmente se estaban poniendo en el ojo del huracán al quererse poner a tratar de darle lecciones a los hombres, ¿sí? Eso en aquel entonces, primero, a los hombres les hubiese ofendido en el orgullo. Segundo, habría sido un insulto a la familia de la mujer, porque en el sentido cultural la mujer tenía que estar con su marido, atendiendo a su marido, culturalmente en aquel entonces, ¿sí? Estoy hablando de hace 2000, 3000 años, ¿sí? Y en aquel lugar, en aquellos lugares. Después el hecho de que si no tenía marido, pues estaba teniendo las cosas de sus padres y de sus ancestros. ¿Qué hacía por ahí, como se decía, renda suelta, haciendo su propia película, sí, tratando de llamar la atención? Y se entendía que como las mujeres no eran letradas, que iban a estar dando lecciones a las demás personas. Entonces, este tipo de cosas generaban malestar, y al final la única perjudicada iba a ser la mujer. Por eso les decía que instruían en su hogar. Pero repito, eso fue en una época donde culturalmente era complejo. Hoy día, o sea, da igual si eres mujer o hombre, si una persona está capacitada en una cosa y sabe más que el otro, sea hombre, mujer, niño, viejo, negro, blanco, pues que lo aporte, ¿sí? O sea, si tú sabes sobre algo, da igual si eres hombre o mujer, y sabes más que otra persona, pues sobresales en eso y eres el mejor o la mejor en ello, y basta, no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer. Las mujeres reciben educación escolar casi en todas partes del mundo, que yo sepa, sí, casi todas partes, digo, en términos generales. Y de la misma manera como se curten, hoy día ya lo vemos desde la época de la revolución industrial, las mujeres también están trabajando. Entonces, en realidad no llega a haber tanta diferencia como para que se pueda aplicar eso. Y por encima de todo, si un hombre se puede capacitar para instruir o liderar una cuestión religiosa o lo que sea, pues la mujer tiene las mismas facilidades, porque ella también puede leer esos textos sagrados, ella también se puede curtir en la meditación, la oración y estos temas sagrados para los religiosos. Entonces ya no es aplicable ese tipo de cosas. Y hay que entender, repito, que Pablo lo estaba diciendo era para proteger a la mujer de una cuestión social, donde que no la fueran a linchar y al final ella saliese perjudicada por meterse en una sociedad machista, una sociedad donde no permitían que las mujeres hiciesen ese tipo de intervenciones sociales. ¿Ok? Simplemente era eso.